Hola camaradas de YouTube, en esta ocasión Hipatía 16 presenta un videoclip inspirado en un artículo escrito por Verónica Vázquez García sobre sexualidad, género y dominación simbólica, la doble moral y el sexo por amor. Este artículo lo encontró en la revista Grafilia de la Facultad de Filosofías y Letras en el año 2008. Es un artículo de investigación muy interesante, estudiado desde un punto de vista cualitativo, pues examina las prácticas sexuales de 16 estudiantes de la Universidad Autónoma de Chapingo, tomando como eje de análisis dos discursos de la cultura patriarcal: la doble moral, que divide a las mujeres en vírgenes y rameras y otorga mayor libertad sexual a los varones, y el segundo, la asociación entre amor romántico y actividad sexual, que limita el ámbito de expresión de las mujeres al sexo con amor. Se analizan los distintos grados en que las mujeres asumen estos discursos, demostrando que constituyen una forma de violencia simbólica que reproduce la subordinación femenina, así como algunas prácticas de resistencia frente a ellos. Cada sociedad establece, a través de prácticas discursivas, los límites del comportamiento sexual. Un elemento que distingue las posibilidades y potencialidades de este comportamiento es el género, categoría de diferenciación social que otorga atributos distintos a lo femenino y a lo masculino. Las mujeres son definidas a partir de su habilidad biológica de ser madres y criar hijos e hijas, y son procreadoras o eróticas según el uso de su cuerpo. En el primer caso, su cuerpo es el espacio para ser ocupado material y subjetivamente, para dar vida a otros, mientras que en el segundo es un cuerpo erótico para el placer de otros, espacio y mecanismo para la obtención del placer por otro. Es decir, la ideología patriarcal coloca a las mujeres en uno de dos extremos: vírgenes o rameras. Para los hombres, por su parte, el sexo es un asunto de identidad, la manera de probar nuestra masculinidad. Nuestras relaciones sexuales se vuelven el terreno en el cual nos probamos a nosotros mismos. Los hombres deben tener iniciativa sexual, ser expertos en artes amatorias, contener expresiones de afecto y dar rienda a sus instintos. Desde esta perspectiva, son las mujeres las que tienen la responsabilidad de prevenir embarazos, puesto que los hombres, cuando se excitan, no tienen el control de sus cuerpos. Ellas, en cambio, sí conocerían su cuerpo, sus periodos fértiles, y además en su cuerpo anida el embarazo. Los contenidos diferenciados de lo femenino y lo masculino dan lugar a la doble moral, que Faghetti defiende en los siguientes términos. Mientras que a las mujeres se le exige la exclusividad sexual, la naturaleza versátil masculina, digamos así, le permite a los varones establecer, por ejemplo, dos relaciones de pareja paralelas, con la esposa y la querida, sin que esto le provoque mayor conflicto. El amor y la entrega de un hombre a una pareja, en ese sentido, no son exclusivos, pueden ser repartidos y compartidos entre varias mujeres al mismo tiempo. El concepto de amor romántico también hace que mujeres y hombres vivan su sexualidad de una manera distinta. Las primeras ponen y proyectan la mayoría de sus ansias, necesidades de amor y proyectos de vida en ese mismo vínculo elegido, mientras que los segundos, o sea, los hombres, pueden desear a mujeres que no necesariamente considerarían como parejas. Por eso, para tener amor, muchas mujeres se plegan al deseo del varón. La afectividad es una forma de dominación masculina sobre las mujeres, que asegura su supuesta capacidad para entregarse a las demás personas, manteniéndolas fuera de otras esferas sociales. Es una doble traición. Por un lado, no se enseña a las mujeres a amarse a sí mismas, y por otro, los hombres presentan una mutilación afectiva,
por lo que se ven obligados a mantener sus sentimientos en la clandestinidad. Las mujeres se autoculpabilizan y pierden la autoestima, y los hombres sustituyen la afectividad creativa por la agresividad y la violencia. La aceptación de las mujeres de la doble moral y el amor romántico es una expresión de la violencia simbólica que constituye la forma de dominación más extrema y a la vez más sutil, porque se da con la colaboración natural de los dominados. La violencia simbólica se da cuando estos aplican a las relaciones de dominación unas categorías construidas desde el punto de vista de los dominadores, haciéndolas aparecer como naturales. La violencia simbólica puede conducir a la autodenigración sistemática, porque no se dispone de instrumentos propios de autoconocimiento, solo están disponibles aquellos que se comparten con el dominador. No se produce en la lógica pura de las conciencias conocedoras, sino a través de esquemas de percepción, de apreciación y de acción que constituyen hábitos y se apoyan en disposiciones registradas a la manera de unos resortes, en lo más profundo de los cuerpos. A lo largo del texto veremos cómo los discursos de la doble moral y el amor romántico constituyen marcos de expresión sexual asumidos y reproducidos por las mismas mujeres. A principios del 2004, el Departamento de Difusión de la UASH convocó a estudiantes y egresadas a un concurso de relatos autobiográficos. Se recibieron 153 textos y 30 de los cuales fueron publicados en Cuéntame tu historia, mujer, de Castillejos. La problemática que describen dichos relatos es similar: violencia en el noviazgo, ejercicio de la sexualidad con sentimiento de culpa y sin protección, embarazos no deseados, ataques sexuales por desconocidos, hostigamiento sexual de profesores, compañeros y trabajadores, depresión e intentos de suicidio, anorexia y bulimia. Para el presente artículo se seleccionaron 16 que contienen información explícita sobre prácticas sexuales y se procedió a realizar una tipología con ellos. Un análisis de este tipo se centra en las particularidades de cada caso, pero no renuncia a la búsqueda de regularidades. Sin embargo, algunas características de las autoras de estos relatos pueden ser deducidas a partir de sus propios relatos. La mayoría, todas menos Miriam, están en los últimos años de la carrera o ya se graduaron, es decir, tienen poco más de 20 años y miran de forma retrospectiva sus experiencias en la UASH. Algunas llegaron a la universidad a los 14 o 15 años a cursar la preparatoria, mientras que otras lo hicieron un poco mayores, a estudiar la carrera. A partir de la información disponible y dado que la UASH se especializa en ciencias agropecuarias, se puede deducir que todas tienen un origen rural. Los relatos proporcionan, además, 3 elementos que ayudan a comprender los eventos que describen con respecto al ejercicio de la sexualidad. El primero son sus antecedentes familiares, que nos permiten deducir diferencias de clase entre las chicas, así como distintas experiencias de género. Por ejemplo, algunas reportan carencias materiales en su infancia. Unas vivieron discriminación de género o violencia sexual en el hogar paterno. Otras, por el contrario, describen infancias más placenteras. Segundo, no todas tenían los mismos deseos de estudiar en la UASH. Algunas llegaron con poca convicción por tratarse de su única alternativa, por motivos económicos, mientras que otras, por el contrario, tenían mayor interés en estudiar alguna carrera que ofrece la universidad. Un tercer elemento es su conocimiento previo de la UASH. Algunas tenían parientes que habían estudiado allí y recibieron consejos sobre cómo manejarse. Esos 3 factores influyen en las prácticas sexuales de las autoras y exponen, en la medida de lo posible, al inicio de cada grupo que conforma la tipología. La UASH
mantuvo sus puertas cerradas a las mujeres hasta finales de los años 60, a pesar de que desde los años 50 comenzaron a graduarse agrónomas de otras instituciones mexicanas. A principios de los años 60 se gradúan las primeras mujeres de la UASH y a partir de los años 80 su población femenina aumenta y se asigna un edificio de los dormitorios para mujeres. En la actualidad constituyen aproximadamente un tercio de la población estudiantil. Estas dos características, la vocación de servicio y la masculinización del ambiente chapinguero, hacen de la UASH un lugar atractivo, pero difícil para las mujeres. Atractivo porque, como ya se dijo arriba, para algunas la UASH constituye la única oportunidad educativa para seguir preparándose después de la secundaria. Y difícil porque a pesar de su avance numérico, las carreras agronómicas siguen siendo concebidas como masculinas. En el imaginario chapinguero pervive la imagen del hombre campo, castigador, valiente, cumplidor, macho, bragao, enamoradizo y muy hombre, que viste camisa cuadrada, botas estrepitosamente vaqueras, hebillas grandes y cinturón ancho apretado. Este es el prototipo del hombre capaz de realizar las arduas tareas que el campo impone, prototipo en el que la mujer no se acaba de insertar. Los relatos del libro editado por Castillejos describen incidentes de hostigamiento y ataques sexuales en el campus, que hacen que la inmensa mayoría de las chicas de primer ingreso cambien su forma de vestir para evitar a los ansiosos machos, como dicen ellas. Otras, advertidas por familiares y amigos de que se cuiden, porque, como dicen ellos, la novia del chapinguero no es la esposa del ingeniero. Entonces se concentran en sus estudios y limitan su vida social, lo cual repercute en la calidad de vida y conduce a un severo aislamiento que puede traer consigo depresión e incluso intentos de suicidio. Las estudiantes se enfrentan a diversas formas de discriminación basadas en estereotipos de género. Una chica con buenas calificaciones asegura haber sido difamada. Se decía que era la consentida de los profesores, por mi cara bonita, por mi cuerpo o por ciertos factores que según ellos yo les hacía. Otra incursiona en política universitaria y dice ser atacada, con miles de comentarios, y que fue hasta protagonista de panfletos donde no se dejaban de pregonar que eran solo unas caras bonitas. En pocas palabras, las mujeres, además de estar alejadas de su medio, de carecer de redes sociales cercanas y de ser minoría numérica, permanentemente tienen que demostrar su capacidad para estudiar y asumir papeles públicos, es decir, reafirmar su derecho a estar en la UASH. La primera tipología que vamos a estudiar se llama Si me quieres, entrégate a mí. Sexo, sumisión, culpa y violencia. Este grupo está conformado por 5 chicas: Emily, Alcatraz, Teresa, Tonatzin y Fusina. Las que proporcionan información sobre su infancia se describen como chavas de pueblo y provenientes de familias conservadoras. Emily, por ejemplo. La principal distracción de Alcatraz era el estudio de la Biblia y asistir a las reuniones de la iglesia. La discriminación de género estuvo presente desde su infancia. Su madre prefería a su hermano por ser varón y le imponía a Alcatraz severos castigos por no cumplir con los deberes de casa y escuela. Teresa, por su parte, sufrió abuso sexual de su tío, el cual quiso violarla desde entonces. Tiene tanto miedo que aún no se ha logrado superar. Tonatzin y Fusina no dan información sobre su pasado. Otro rasgo que tienen en común es que no tenían la intención de estudiar en la UASH. Es la escasez de recursos económicos o de planes claros lo que las lleva a esta institución. Alcatraz comenta que su sueño era estudiar medicina, pero su familia no hubiera podido apoyarla con esa carrera. Su destino, dice ella, ya casi estaba escrito, y pues solo había una opción: Chapingo.
Tonantzin aspiraba a ser ingeniera mecánica, pero la realidad era que no iban a poder pagarle la universidad. Teresa no da información al respecto, y solo Fusina muestra inclinaciones personales de estudiar en la UASH, aunque no señala qué carrera. Chapingo, una prestigiada universidad, pero para hombres, decía mi papá. ¿Ingeniero agrónomo? ¿Pero de qué vas a vivir? Decía mi mamá. Pero como no he sido muy obediente, que digamos, me fue a Chapingo, algo lejos de casa, pero buena escuela. Como se verá más tarde, las chicas de otros grupos tienen ideas preconcebidas sobre la UASH y reciben consejos sobre cómo cuidarse en un ambiente altamente masculinizado. No es el caso de este grupo. Únicamente Tonantzin tiene un hermano que pasó por la UASH, pero su relato no especifica si le dio consejos. Los primeros meses se sienten solas y deprimidas. Comienzan noviazgos rápidamente para sobrevivir el mundo que sentían tan vacío, como dice Alcatraz. O como dice Tonantzin, tener cariño que impulse a vivir. O no sentirse tan sola, como dice Emily. Teresa y Fusina no indican haber sentido soledad o depresión, pero la primera se involucra con un chico que, como ella dice, no le gustaba ni lo quería, y la segunda con uno por el cual sentía algo muy bonito, tanto que no vio ciertas actitudes que él tenía hacia ella, que le hubieran servido de mucho si las hubiera identificado antes. Experiencias sexuales. Común en este grupo es que las mujeres interpreten el inicio de la vida sexual como un acto de entrega, a raíz de que su novio les pide una prueba de amor. Todas, salvo Fusina, usan el término entrega para referirse a su primer acto coital. Ahora vamos a ver lo que ellas dicen. Como muchos hombres lo hacen, él no perdió oportunidad para pedirme una prueba de amor. Yo no quería, pero tenía miedo de perderlo. Siempre había encontrado la forma de evadirlo, hasta que el 8 de septiembre, sí, el día de mi cumpleaños, me entregué a él. Entre sentimientos de miedo y desorientación, pasé aquella noche con él. En abril del 2003 quedé embarazada. Sabía que en parte esto había sido mi culpa, por haberme entregado así como hacia mi novio. Necesitaba amor, cariño, comprensión, y creo que no supe buscar. Pero dicen que la soledad te encamina a los brazos de la lujuria, y tal vez esto sea cierto. Teresa dice que cuando su novio llegaba a verla le decía sin pensarlo: si me quieres, entrégate a mí. A ella le parecía muy estúpido que le dijera eso, pero lo quería. Sin embargo, nunca intentaron hablar sobre este problema con racionalidad. Eran discusiones que no tenían fin. La amenazaba con que voy a buscar a otra mujer lo que tú no me das. Después de ser novios casi medio año, decidió entregarse a él, como dice, entregarse. Y eso que no fue nada fácil y nada agradable para ella. Y lo que le dolió más, la avergonzó y la enojó, fue que él le preguntara: ¿eres virgen? ¿Es tu primera vez? ¿Con nadie más lo habías hecho? Y sin pasar mucho tiempo me entregué a él y todo cambió en mi vida, porque no pasó mucho tiempo cuando me enteré que estaba embarazada. Lo que hice lo hice por amor, porque realmente estaba enamorada de él, pero las cosas no tenían que ser así, no debían ser así. Hasta que después de tanta insistencia, cariño hacia él, creo que amor no era, y el temor que se enojara conmigo y me dejara, acepté su propuesta. Pero como inexpertos que éramos, porque aunque él hablara mucho de sexo, en la práctica no sabía mucho que digamos. No utilizamos protección y quedamos embarazados. Digo embarazados porque fue cosa de dos. Un elemento presente en los testimonios es el sentimiento de culpa y el uso de términos religiosos para autocastigarse
por haberse, como ellas dicen, entregado. Emily ve en el sexo un acto de lujuria, y en el testimonio de Teresa se percibe la importancia de la virginidad. Cuando su novio le pregunta si había tenido relaciones sexuales con otros hombres. Pareciera que si no hubiera sido virgen, entonces la prueba de amor no hubiera tenido validez. Únicamente Fusina se destaca por no hablar de entrega, sino de haber aceptado la propuesta de su novio. Al describir su embarazo, Fusina usa el plural, no el singular, y dice: quedamos embarazados, porque es cosa de dos. También es la única que describe a su novio como carente de experiencia sexual, lo cual, según ella, explica no haber usado protección para evitar un embarazo. Es de preguntarse si la falta de experiencia sexual y el no utilizar métodos anticonceptivos son en realidad la misma cosa. Muchos dirían que no. En todo caso, al representar de esta forma a su novio, Fusina lo acerca más a ella, lo baja del pedestal desde el cual el resto de los novios descritos aquí exigen favores sexuales a sus parejas. Todas las chicas del grupo comparten sucesos de violencia. La insistencia de los hombres para que, como dicen, se entreguen, es lo que Velázquez llama sexo bajo presión, practicado cuando éstas sienten miedo de decir no. El señalamiento de Teresa sobre la imposibilidad de hablar sobre el tema con racionalidad es muestra de ello. El que su novio la amenace con buscar en otra mujer lo que ella no le da es una forma de violencia verbal que conlleva a la violencia sexual, donde las relaciones se tienen bajo presión y amenaza. Asimismo, el hecho de que 4, Alcázar, Emily, Tonantzin y Fusina, de las 5 chicas, se hayan embarazado, muestra que sus novios no tomaron ninguna precaución anticonceptiva. Teresa menciona un atraso menstrual que, aunque no haya resultado en embarazo, también demuestra que no hubo preocupación para evitarlo. El que los hombres no tomen los cuidados necesarios es otra forma de agresión que causa graves heridas psicológicas e incluso pueden poner en riesgo la vida de las mujeres. La entrega, como ellas llaman, hace que las mujeres pierdan valor ante los ojos de los hombres y puede llevar a otras formas de violencia. Por ejemplo, Juan se sintió con todo el derecho sobre Alcatraz y empezó a ser celoso y a gritarle por cualquier cosa. Dice Alcatraz que casi todo lo que ella hacía, le parecía mal y de todo ella tenía la culpa. Alcatraz relata una ocasión en la que Juan la cacheteó, la insultó muy feo y la pateó. Ella pensaba que el primer hombre en su vida debía ser el único y creyó que seguir aguantándolo redimía su pecado o pagaba el costo de entregarse a él. Teresa también recibió cachetadas de su novio y lo perdonó, exponiéndose a que la siguiera golpeando. Emily y Tonantzin sufren violencia psicológica durante su embarazo, lo cual, según diversos estudios, puede formar parte de un patrón anterior o presentarse por primera vez debido al uso inconsistente de anticonceptivos y el consecuente embarazo no deseado. Dice Emily que su novio le prohibió tener alguna amistad con cualquier otro alumno. El de Tonantzin solo la visitaba por las noches, pero en el día prefería no encontrarla y ponía el pretexto de que tenía mucha tarea. Alcatraz y Fusina abortaron bajo presión de sus parejas, quienes le dijeron que no serían cargo del niño. Alcatraz, por ejemplo, y que tenía una novia en su pueblo y que se iban a casar con ella cuando egresaran de la universidad, como le dijo el novio de Fusina. Alcatraz piensa
que el aborto es un pecado mortal, y así lo define. Y se define a sí misma como una asesina. Fusina se siente muy mal consigo misma. No sé, y dice que no sabe cómo pudo aceptar tomar eso sin saber los efectos que traería en su cuerpo. Es algo muy duro de recordar. La siguiente tipología en el siguiente video se llama Pensé que eras una chica más liberal. El sexo consentido y la trampa de la doble moral.